Amén, aleluya. Creo que Dios y Jesús se merecen un grande aplauso. Vamos a dárselo a Dios, el único que se lo merece. Me gusta empezar con energía, ¿no? El domingo pasado estuvimos en la iglesia de Catarroja y mando un saludo ahí a los de la iglesia de Catarroja y es que el pastor Manolo me da mucha energía, ¿no? Y él presenta y cuando presenta con esa energía y yo dije, yo quiero ser así, impregnar esa energía en los demás, esa pasión. Y hoy quería hablaros de que, bueno, aparte de que Jesús no vino a crear una religión, Jesús no vino a crear una iglesia en donde todos los días viniéramos aquí religiosamente y a sentarnos, no, Él vino a plantar una relación de nosotros con Él y una relación también entre los miembros de la iglesia. Entonces quería pediros también que ahí donde estéis saludes ahí a 2 o 3 y dile, te quiero hermano, que eso es la relación. No vino a una religión, vino a hacer una relación y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Porque llegará un momento cuando estemos en su presencia que dice que toda lengua, toda nación, toda tribu clamará y alabará al Rey. Toda nación, y aquí se congregan muchas naciones. Hay colombianos, venezolanos, rusos, ucranianos, amén. Y esa es la iglesia de Cristo. Chilenos, españoles, evidentemente. Pero no tenemos la cultura de nuestro país, amén. Tenemos la cultura de ¿quién? Del cielo, amén. Y el título que yo le he puesto a la predi, a lo mejor hay otro título, vosotros diréis, pues a lo mejor le hubieras pegado este título, pues también me vale, pero yo le he puesto, el Espíritu Santo cambiará tu historia. Y la verdad que todas las canciones que hemos cantado pues eran del Espíritu y yo no le he dicho nada a la jefa, entonces eso me ha confirmado, ¿no? Y entonces vamos a empezar con la palabra. Dice en Mateo 3, del 1 al 3, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Y yo quería orar ahora, dice, Señor Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es poder. Porque tu palabra, Señor, fue a través de tu Espíritu, Señor, y a través, Señor, de los hombres que ha llegado hasta aquí hoy. Y no hay nada que la pueda frenar, Señor. Más cortante que 2 filos, Señor. Es la cosa que transforma nuestras vidas hoy en día, Señor. Ayúdame, Señor, Padre, a impartir tu palabra, Señor. No quiero que se me vea a mí, Señor, sino que seas tú. En el nombre de Jesús, amén. Y es que Juan el Bautista preparaba el camino de Jesús, por el cual se estaba acercando el reino de los cielos, el reino de Dios. ¿Y cómo dice que debemos empezar a vivir el reino de Dios? Arrepintiéndonos. Arrepintiéndonos. Es algo fundamental que debemos hacer cuando nos acercamos a Cristo. Y esto no es una palabra para un nuevo creyente. Esta palabra no es para aquellos que se congregan de nuevo, que no conocen de Cristo. Esta palabra es para todos. Para los que llevan 50 años, 30, 20, arrepiéntete. Dice en esto, bueno, hace poco fue el congreso y nos hablaba del reino de Dios. Y una predicadora hablaba, si tú al final del día llegas y no tienes de nada que arrepentirte, algo está fallando. Algo está fallando en ti. Y es un mensaje para todos. De esta manera se entra en el reino de Dios y de esta manera nos mantenemos en el reino de Dios, llevando una vida de arrepentimiento. ¿Y de qué y por qué nos tenemos que arrepentir? Porque cuando venimos a Dios es lo primero que se nos exige. ¿Por qué Dios exige arrepentimiento? Veréis, el reino de Dios es el gobierno de Dios aquí en la tierra.
Dios es la fuente de toda autoridad. Él es el rey absoluto de todo lo creado. Es el creador del universo. Él es la suprema autoridad. No hay nadie como Él. Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, del mundo y de lo que Él habita. La naturaleza obedece ese gobierno de Dios. Pero nosotros no. A nosotros nos dio la potestad o la capacidad de decidir si obedecemos ese gobierno, si estamos bajo su autoridad o no. Nosotros tenemos esa capacidad de decidir. Y da la casualidad que antes de venir a Dios, y a lo mejor ahora, durante toda nuestra vida, hemos vivido como nos da la gana, ¿o no? Hemos vivido lejos de la voluntad de Dios, de su autoridad, hemos hecho lo que nos da la gana. Y a lo mejor aún hoy también vivimos como se nos da la gana. Venimos, sí, a las reuniones, se nos da la palabra, a lo mejor lees la Biblia un poco, pero decides todo en tu vida. Decides en qué gastas tu tiempo, decides en qué gastas tu dinero, decides cómo criar a tus hijos, decides qué hacer en este día, decides esto, decides lo otro, todo lo decides tú. Entonces Dios no está sujetado a la voluntad de Dios. Dios no decide nada en tu vida. Tal vez Él gobierne una parte muy pequeña de tu vida, pero no todo. Y creo que el domingo pasado hablaba la pastora Vero de que hay que rendirlo todo. Por eso es necesario arrepentirnos. Porque Él no gobierna nada en nosotros. La palabra que se utiliza en los evangelios para arrepentimiento es del griego metanoia. Es que yo sé griego, no. Metanoia. ¿Qué significa metanoia? Significa cambio de mente. Cuando Jesús y en el evangelio nos piden que nos arrepintamos, nos está diciendo que cambiemos la manera de pensar, que cambiemos la manera de razonar, que cambiemos la manera de ver las cosas. Eso es arrepentimiento. Es un cambio de mente, de mentalidad. ¿Por qué? Porque todos nosotros, toda nuestra mente está viciada ¿a qué? A las cosas de este mundo. Está viciada a nuestra cultura, a nuestra sociedad. Está conformada a este siglo. ¿Qué es lo que dice Pablo en Romanos 12:2? No os conforméis a este siglo. Es lo que está diciendo. No os conforméis a vuestra cultura, a vuestra sociedad, incluso la manera en que tus padres piensan, porque todo eso, lo que hay en nosotros, es ese bagaje de nuestros padres, nuestra cultura, nuestra sociedad. Y Dios y Jesús te está pidiendo que cambies tu mente. Cuando llegamos a la iglesia somos igual de materialistas que los que hay allí fuera. Queremos un trabajo, queremos dinero para conseguir el último móvil, queremos ese trabajo para tener un coche, para tener una casa, para tener un alquiler, para estar conformes nosotros, para estar cómodos. Pero esa es la manera de ¿quién piensa así? La manera de ahí fuera. Estamos conformados a este siglo. Por eso es necesario un cambio de mente. Esa es la manera de pensar allí. Cuando pecamos es porque una parte nuestra está en rebeldía con Dios. No se sujeta a la ley de Dios. No se sujeta al gobierno de Dios. Ese es el pecado, no hay más. El pecado es cuando no haces o cuando desobedeces a Dios. Y es muy fácil hacerlo. Nuestra carne tiende siempre a ello. Es muy fácil airarse, enojarse, guardar rencor, mentir, robar. Bueno, robar no es tan fácil, pero matar. ¿Pero qué dice Jesús? Dice, cualquiera que guarde rencor en su corazón es como ya lo hubiera matado. ¿Qué dice Jesús también cuando alguien ve a una mujer, a un hombre? Si la ves y la quieres con deseo, es como si ya hubieras adulterado con ella. Y eso es muy fácil.
Necesitamos una nueva manera de pensar para poder contener lo que Jesús nos quiere dar. Porque cuando llegamos no podemos contener eso nuevo. Necesitamos esos odres nuevos que decía Jesús. Ese recipiente nuevo para poder coger ese vino nuevo. Porque con nuestro viejo odre no podemos contener eso, porque se desparrama. Y eso nuevo es el Espíritu. Necesitamos una nueva manera de vivir, una nueva manera de pensar, arrepentirnos. Y esto es a lo que se refería Jesús cuando hablaba con sus discípulos. En Juan 14:15 dice, el que me ama, guardar mis mandamientos. Si hacéis esto o si hacéis lo otro, os digo, entonces rogaré el Padre y Él os dará otro consolador. Si guardáis mis mandamientos, no de otra manera, no de otra manera lo tendremos. Cuando guardamos sus mandamientos es porque tenemos una mente que se está renovando, porque hay algo en nosotros que quiere ese gobierno de Dios, que quiere sujetarse algo a la autoridad de Dios. Estamos transformando nuestra mente. Entonces Él dice, y rogaré para que Él traiga ese consolador. Ese consolador es el Espíritu. Ese Espíritu de verdad que nos conecta con el cielo. Es necesario algo del cielo para vivir el reino de Dios. ¿Cómo vamos a vivir el reino de Dios si nunca hemos estado en el reino de Dios? ¿Cómo vamos a vivir el reino de los cielos si nunca hemos estado ahí? Porque necesitamos esa parte de Dios. Y los discípulos también descubrieron que era necesario que Jesús se fuera. Dice en Jesús 16:4, esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría. Los discípulos estaban tristes porque Jesús se fueron. Normal. Estaban desconcertados. Ellos habían vivido miles de cosas con Jesús. Habían compartido su vida con Él. Habían compartido caminatas. En esas caminatas habían hablado de cosas profundas, a lo mejor de cosas cotidianas. Habían visto a Jesús dormir, habían visto a Jesús llorar, habían visto a Jesús sudar, habían estado con Él durante mucho tiempo. Pero también lo habían visto como a lo mejor de 5 panes y 2 peces había alimentado a toda la multitud. Vieron cómo por su poder devolvía la vida a su amigo Lázaro, o devolvía la vida a una niña que había muerto. Por su poder habían visto milagros por todas partes, sanado enfermos, a paralíticos devuelto la movilidad, a ciegos también devolverle la vista. Habían visto todas esas cosas, dijeron, Jesús, no te vayas, ¿cómo que te vas a ir ahora? Vieron cómo trataba a los pobres, cómo trataba también con autoridad a los religiosos, a la autoridad religiosa, perdón. Y cuando estaban empezando a atender a Jesús, llega y Él dice que se va. Claro, se les cayó el mundo encima. Dijo, ¿cómo me va a convenir que te vaya, Jesús? Lo que me conviene es que tú te quedes conmigo. Lo que te conviene es que hagas esto, esto y esto. Que tú me hagas así, 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 esto. Me des esto, me des la ropa que yo quiero, me des el coche que yo quiero. ¿Cómo me va a convenir que te vayas? ¿No os parece algo igual a nosotros? ¿Cómo me va a convenir? A veces queremos forzar a la mano de Dios en nosotros. Yo sé lo que me conviene. Eso no es ponerse bajo la autoridad de Cristo. Muchos llegamos a la iglesia pensando que Dios tiene que darnos lo que queremos, lo que necesitamos.
Dios, no tengo una casa. Dios, mira mi situación, reviértela. Dios, no tengo esto, no tengo papeles, no tengo trabajo. Ayúdame, Dios. Queremos amoldar a Dios a nuestra situación, a lo que nosotros queremos. Pero lo que tenemos que hacer es amoldarnos a nosotros, a Dios. Los discípulos y los judíos pensaban lo mismo. Querían que cuando Jesús viniera, era el Mesías, el que los iba a libertar, el que los iba y que iba a destruir a todos los romanos, a todos sus enemigos. Querían ese libertador, igual que nosotros, pero Jesús vino para algo más poderoso. Y los discípulos no entendían que sí que les convenía que se fuera. ¿Verdad? Veréis, cuando Jesús estaba en el mundo con ellos, Jesús estaba, digamos, limitado por el espacio y por el tiempo. Jesús era 100% humano, hizo todos esos milagros, esas maravillas y esos prodigios siendo humano, de carne y de hueso. Él se cansaba como un humano, comía como un humano, caminaba como un humano. Entonces, si Él se mantenía de esa manera, a hoy en día no podríamos verlo. Para poder verlo tendríamos que ir hasta Jerusalén, coger un taxi, luego ir a su casa y a nuestra sorpresa estaría lleno de personas, porque no seríamos los únicos que querían verlo. Entonces a lo mejor nos daría una cita y la cita sería para el 2045. Entonces sí que se convenía. Él tenía que ir ¿con quién? Con el Padre. Jesús tenía que ir con el Padre para que viniera ¿quién? El Espíritu Santo, ese Consolador. Dice en Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y más adelante en el 20 dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El Espíritu Santo es el que nos conecta con Jesús y con el Padre. Dice en Efesios que ahora mismo estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Pastor Palma decía que es como esa manguera que nos conecta con el cielo, que cada vez que queramos esa agua fresca, cada vez que necesitemos beber de esa agua fresca, lo único que tenemos que hacer es abrir la llave. Y el Espíritu Santo no está limitado por el espacio y por el tiempo. Podemos hablar con Él ahora mismo. Y eso es lo que quiero que entiendas. Ser consciente de que Jesús está en ti, ahora mismo. Si cierras los ojos, ahora mismo puedes hablar con Él. Tienes ese acceso a Él siempre. Está cuando te despiertas, está cuando te levantas, está cuando vas al baño, estás cuando vas al trabajo, cuando vuelves del trabajo, cuando estás con tu familia, cuando llevas a los niños al cole. Él siempre está contigo, ha estado siempre, suplicándote que le escucharas, suplicándote que tuvieras tiempo con Él, que fueras consciente de su presencia, porque Él sabe la dirección que tienes que tomar. Él es la guía, Él es la verdad. Y Él siempre sabe lo que hay que hacer. Veréis en Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Mi esposa el miércoles hacía mención de este versículo y decía que si sabemos las cosas que han de venir, podemos prepararnos. Si te conectas con Él, puedes saber las cosas que han de venir. En la palabra lo vemos, como Jesús, que estaba conectado con el Espíritu, sabía quién lo iba a traicionar. Jesús sabía quién de ellos lo iba a traicionar. Jesús sabía también que Pedro lo iba a negar 3 veces. También me hace mucha gracia un versículo que dice, llega a Jerusalén y le dice a uno de sus discípulos, mira, ¿ves allí aquella calle, aquí a la izquierda?
que allí hay un burro, tráemelo. El que te dice que, ve, el que está ahí, dile que es para Jesús. O sea, sabía esas cosas tan normales, porque estaba conectado con el Espíritu. Y también cuando viene un predicador o cuando vamos a un congreso, nos gusta que nos dé una palabra de parte de Dios. ¿Cómo creéis que Él sabe esas cosas? Porque está conectado con el Espíritu. Si sabemos esas cosas, podemos prepararnos para lo que viene. Y dice, tomará de lo mío y os lo hará saber. Ese Espíritu de verdad tomará de Jesús, que está allí sentado, y nos lo hará saber. Ese mismo Jesús que sabía qué hacer en toda situación, que detuvo la tormenta, que sanó a los ciegos, que sanó a los enfermos. Él tomará de lo y nos lo hará saber. Él está dispuesto a decírtelo. Y lo único que tienes que hacer es dedicarle tiempo. Tiempo a escucharlo, sé consciente de su presencia, pero hay mucho más. Os he dicho que Jesús era 100% humano. Él nació como humano, vivió como humano y murió como humano. Pero en Lucas, incluso él aprendía, decía, en Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Él crecía conforme iba viviendo. Era igual que nosotros, estaba aprendiendo, tenía la misma inteligencia que nosotros. Dice en Hebreos 5, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Él incluso aprendió a obedecer. Jesús se sujetó al Padre. Su vida estaba gobernada por el Padre. Y Jesús aprendió a obedecer. Jesús aprendió una vida a sujetarse al reino de Dios. ¿Y cómo pudo hacer todas esas maravillas y todos esos milagros? Porque en él también vino el Espíritu Santo. En Mateo 13:16 dice, y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos. Y lo vio y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Fue en ese preciso momento donde Jesús empieza su ministerio. Fue en ese preciso momento donde el cielo, el reino de Dios empieza aquí en la tierra. Una de las cosas que tiene que hacer es sujetarse al gobierno de Dios, y cuando nos sujetamos al gobierno de Dios, recibimos el Espíritu de Dios, y eso nos da la posibilidad de vivir el reino aquí en la tierra. Amén. Dios se preparó 30 años para vivir un ministerio de 3 años. Y nosotros a veces nos preparamos 3 años para vivir un ministerio de 30. Las cosas que son verdaderamente válidas tardan su tiempo. Y fue a partir de ahí cuando Jesús empieza a realizar todo tipo de milagros, a sanar ciegos, como he dicho antes. Y hay un dato muy curioso, dice la palabra que los cielos fueron abiertos y Dios dice, aquí mi Hijo amado. Y yo creo que cada vez que nosotros recibimos el Espíritu, Dios dice, he aquí mi Hijo amado, está complacido. Dice en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y en Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Y lo siguiente que se nos narra en la Biblia es cuando le viene el Espíritu Santo a Jesús y el Espíritu lo guía al desierto. Y ahí es donde es tentado por Satanás. No es que el Espíritu nos lleve a la tentación, pero Jesús fue modelo en todo y nos quería hacer ver que a través del Espíritu es que podemos ganarle a la tentación, ganarle a la carne. Es solo a través del Espíritu, si buscamos las cosas del Espíritu y no las cosas de la carne, es que podemos tener victoria frente a las cosas de la carne. Alimentar tu espíritu más que la carne.
El mundo empezó a ser revolucionado cuando el Espíritu Santo vino sobre Jesús. Los discípulos empezaron a cambiar, sí, cuando se encontraron a Jesús, pero esa transformación no fue completa. Porque vemos como cuando Jesús murió, los discípulos fueron dispersados. Entraron en depresión, estaban desorientados, no sabían qué hacer, estaban desilusionados, decepcionados. Dudaban de si lo que habían vivido era real o era mentira. Volvieron a hacer lo que eran antes. Pedro volvió a la pesca con su hermano y los demás también volvieron a hacer lo que eran antes. Pero vemos cómo al tercer día resucita Jesús. Esa promesa que él les había hecho se hace realidad. Y dice en Lucas 24:47, cuando estaba junto con ellos reunidos después de haber resucitado, dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y en Hechos 2:1 al 2 es eso que pasa en Pentecostés, donde ellos son revestidos desde lo alto. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. En ese momento es cuando la conversión de los apóstoles se completa, cuando les viene el Espíritu Santo. Mientras estuvieron con Jesús, ellos cambiaron, pero en el momento en que Jesús los dejó, volvieron a hacer lo mismo. Pero cuando vino el Espíritu de Dios sobre ellos, nunca más volvieron a hacer los mismos. En Pedro y sus discípulos se produjo esa mentalidad, ese cambio de mentalidad, ese odre nuevo. Pedro, el mismo que había negado a Jesús 3 veces por miedo, ahora se enfrentaba a los líderes religiosos, los que lo mataron, los que mataron a Jesús. Con poder y lleno del Espíritu Santo les hablaba a ellos. Vemos cómo también dice que Felipe, guiado por el Espíritu, iba a predicarle donde le guiaba el Espíritu, lleno de él. Sobre ellos vino poder. Ellos no eran nadie, eran pescadores, cobradores de impuestos, gente inculta, sin intelecto, sin armas, sin ejército, sin recursos y sin dinero. Pero ellos siguieron lo que Jesús empezó, cambiaron la historia. Cambiaron la historia. Recorrieron todo Asia Menor hasta Roma y más allá de la India, dice, predicando el Evangelio y la buena noticia de arrepentíos. Y con esa palabra y con el poder del Espíritu cambiaron la historia del mundo. Hoy en día ha habido muchísimos líderes, personajes históricos, de política, militares, economistas, pero ninguno de ellos ha cambiado la historia como Jesús la cambió. Amén. Por eso se dice que antes y después de Cristo, aunque les duela a muchos, los apóstoles tenían miedo de que Jesús se fuera, pero gracias a eso cambiaron su historia. Su historia empezó a cambiar en ese momento. Y es que a veces necesitamos pasar por pruebas, por situaciones de dolor, como comentaba mi esposa el miércoles pasado, para que repose sobre nosotros el poder de Dios, el Espíritu Santo. Los apóstoles vieron cómo mataron a Jesús, cómo lo latigaron, cómo fue humillado llevando la cruz esa hacia su muerte. Se les vino el mundo encima. Pero tuvieron que pasar por eso para recibir el poder del Espíritu Santo.
Y nosotros a veces tenemos que pasar por esos mismos situaciones difíciles, momentos de prueba, de angustia, de agonía, momentos donde tenemos que ser quebrantados para que repose sobre nosotros el poder de Cristo. Como dice Pablo, más bien que me gloriaré en mis debilidades, porque ahí es cuando soy fuerte. Dios nos pasa por un proceso por el cual ha de ser quitado de nosotros todo lo que sobra, todo lo que está conformado a este siglo. Nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de razonar, nuestro orgullo, nuestro ego, para que el poder de Dios se manifieste en nosotros. Como dice en Juan 12:24, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Y a veces Dios nos coge como ese grano y nos entierra muy, muy profundo. Y es ahí bajo presión, en la soledad, en la oscuridad, donde esa cáscara de las semillas empieza a quebrar. Y ahí es donde empezamos a dar fruto, donde empezamos a echar raíces, donde empiezan a crecer esas ramas, donde empezamos a vivir una vida llena del Espíritu. A lo mejor estás pasando por situaciones que te hacen pensar que no hay salida. Situaciones difíciles que quieres que Dios las quite de ahí en ese momento. Que Dios obre, pero a lo mejor eso es lo que necesitas para poder crecer. Para poder dar fruto, para que se forme en ti Cristo, para que empieces a vivir esa vida llena del Espíritu. Jesús mismo pasó por esa situación de la cruz donde fue quebrado, figuradamente, para poder dar ese fruto que hoy tenemos, que es la salvación. Hoy Dios te dice, es momento de cambiar tu historia. No podemos vivir igual. Tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Arrepentirnos, cambiar la manera de pensar, de actuar. Esa manera que está viciada y conformada a este siglo. Y a pasar a vivir el reino de Dios. ¿Cuántos quieren vivir el reino de Dios? Donde las cosas del Espíritu se manifiesten. Donde hay sanidad, donde hay milagros, donde hay vidas transformadas, donde hay matrimonios fuertes, no fisurados, donde hay matrimonios reconciliados, donde hay personas que superen sus miedos, personas que sean libres de la amargura, del enojo, de la envidia, del rencor, donde hay sanidad, donde haya hogares donde amen a Dios. Hogares donde amen a Dios porque el padre y la madre aman a Dios y eso lo ven los hijos. Hogares donde haya hijos que amen a Dios porque lo ven en sus padres, ese modelo. Una iglesia llena de dones del Espíritu, donde las personas son edificadas, donde Cristo es formado en los corazones de la gente. Eso es el reino de Dios. Y que eso se vaya extendiendo a más y más y más en todos los rincones de este pueblo y en todos los rincones de esta nación. ¿Cuánto quieren eso? Eso es el reino de Dios. Dice Jesús que el reino de Dios es como una semilla de mostaza. Es la más pequeña de todas las semillas, pero que cuando crece se hace la hortaliza más grande. Y su árbol crece y crece y se posan las aves en sus ramas. Ese es el reino de Dios. Es el reino de Dios porque así de pequeños se forman primero en nuestros corazones. Cuando el reino de Dios se forma en nuestros corazones, las cosas empiezan a cambiar. Nos sujetamos al gobierno de Dios y el Espíritu Santo empieza a morar en nosotros. Y empiezan a suceder cosas. Yo lo creo.
Yo he visto la mano de Dios en mi vida. Ha cambiado mi vida, ha transformado todo lo que yo era. Yo antes era una persona insegura, con miedo, me infravaloraba. Pero Dios plantó esa semilla en mí. Lo creo y empecé a germinar. Pero pasé por muchas cosas. Pasé por dolores, por sufrimiento, pero que eso formó Cristo en mí. Nunca pensé que yo hubiera podido tener una familia como la tengo hoy en día. Y eso fue gracias a Cristo, no fue gracias a mí. Hoy, gracias a Dios, tengo una esposa y 3 hijos. Y con los 3 hijos, como ya dijo mi mujer el miércoles pasado, hemos pasado milagros. Pero cada cosa que pasó con ellos, cada dificultad, hizo que en mí creciera más ese reino de Dios. Hizo que nos enamoráramos más de Cristo. Y hoy podemos verlo. Mi matrimonio hoy, digo que siempre lo estoy exaltando, pero somos amigos. Miramos hacia la misma dirección. Y en mi casa quiero eso. En mi casa quiero que mis hijos conozcan a Cristo. Que también pasen por dificultades, no se las vamos a quitar. Porque sabemos que eso va a formar a Cristo en ellos. No tengamos miedo de las dificultades. No tengamos miedo ni querramos que Dios nos quite esto o que quiero que mi situación cambie. Lo único que tenemos que pensar es cómo amoldo mi situación a Dios. Estamos en una época, mi esposo y yo, donde pues hace unos meses nos dijo el casero que quería volver a vivir en esa casa, que vayamos mirando algo. Claro, la primera reacción mía es, madre mía, ¿qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? Y encima con todo como está ahora, con todo carísimo. Ves ahí un zulo tirado demolido y te piden 250.000 euros. Pero sí, por demolerlo ya te vas a gastar eso. Digamos, ¿ahora nos pasa esto? Pero lo que vengo a decir con esto es que he amoldado mi situación a eso. Es decir, no quiero precipitarme, no quiero conseguir una casa y ya está, no, quiero lo que Dios quiera para mí. Tengo miedo más bien no por quedarme en la calle, no, tengo miedo por no hacer lo que Dios quiere que yo haga. Y ese es el temor de Dios. Dice que el temor de Dios es el principio de toda sabiduría. Y es que cuando tenemos temor de Dios es porque queremos siempre estar en la voluntad. Yo no quiero estar en otro lugar. Así esté pasando hambre o esté bajo un puente, pero si es ahí donde Dios dice que esté, ahí es donde quiero estar, porque no voy a estar mejor en ningún lado, y eso lo he aprendido, porque he visto a Dios en el pasado. He visto cómo el Espíritu cambia mi historia. Pasé de ser alguien que se infravaloraba, incluso me intenté suicidar, pero ahora he visto lo que Dios ha hecho en mí y sé lo que Dios puede hacer con cada uno de vosotros y sé lo que Dios puede hacer en esta iglesia. Es hora de cambiar nuestra historia. No centrarnos en nosotros mismos, sino sujetarnos bajo el gobierno de Dios y saber qué es lo que quiere hacer en mí. Para eso tenemos el Espíritu Santo. Él os dirá todas las cosas que habrán de venir. Dice que es el que nos guía, es el Espíritu de verdad, el que nos guía a toda la verdad. Y hoy lo tenemos a nosotros. Dice que en aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. Él está dispuesto a confesarte todas las cosas.
Solo hay que sacrificar un poco de nuestro tiempo para conversar con Él, para tener tiempo con el Espíritu Santo. Empezarás a dejar de tener miedo, porque Él te dirá todas las cosas que han de venir y te podrá preparar. Es tiempo de que cambie nuestra historia, de sujetarnos al gobierno de Dios en todo, rendirnos a Él en todo, porque de esa manera es que viviremos el reino de Dios y donde el Espíritu se va a manifestar. Amén. Donde habrá sanidades, donde habrá transformaciones, donde Cristo será formado en los corazones de nosotros. El Espíritu Santo nos capacita. Él dice que Él te ayuda en tu debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede con nosotros con gemidos indecibles. Él es el que nos conecta con Dios. Tú puedes cambiar. Igual que los discípulos. Los discípulos, como hemos dicho antes, eran gente que no tenía estudios, que no tenían letra, eran pescadores, eran cobradores de impuestos, eran pecadores. Pero cuando bajó el Espíritu Santo sobre ellos, ellos cambiaron el mundo. Ellos cambiaron el mundo. Ellos cambiaron la historia del mundo. Y no gracias a ellos, sino porque se sujetaron y tuvieron el Espíritu de Dios. Amén. Y ahí donde estás, quiero que cierren los ojos. Que cerremos los ojos y que dentro de nuestro corazón seamos conscientes de que Cristo ahora mismo está con nosotros. Que es esa conexión con el Espíritu. Señor Padre, te doy gracias porque estás aquí hoy. Porque ese es el pacto. Porque queremos conocer que tú estás en el Padre, que nosotros en ti y tú en nosotros. Señor, no queremos tener miedo, Señor, de las situaciones. No queremos quejarnos por lo que estamos viviendo. Si estamos viviendo problemas, si estamos viviendo, Señor, en agonía, Señor, o si ese problema que nos asfixia, que nos preocupa, que nos trae ansiedad. Señor, no queremos pensar en eso, solo queremos pensar, Señor, de cómo amoldar nuestra situación a ti, Señor. Queremos vivir más en el Espíritu, Señor. Queremos tener victoria sobre lo que nos aleja de ti, sobre el pecado, Señor. Queremos tener victoria, Señor, en cada prueba que tú puedas, pero queremos tener esa victoria cogidos a ti de la mano, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por esa cruz. Gracias por ese proceso de tu muerte, Señor, que fue necesario para que hoy pudiéramos vivir ese fruto, para que pudiéramos tener primero esa salvación y para que podamos tener ese libre acceso a ti, Señor. Padre, queremos cambiar nuestra vida, no queremos ser igual. Queremos cambiar, Señor, nos arrepentimos, Señor, y queremos ese cambio de mente en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Señor. Y con esto quería despedirme de las redes y que espero que esta palabra pueda ser para edificación de vuestras vidas. Amén.